Ana nunca había imaginado que aquel día en la boutique cambiaría su vida de una manera tan inesperada. Desde hacía años, su rutina era siempre la misma: abrir la tienda, atender a los clientes con cortesía y esperar que el tiempo pasara rápido. Pero esa tarde, algo diferente estaba por ocurrir. La campanilla de la puerta sonó suavemente, y Ana levantó la mirada sin demasiada expectativa. Entró un hombre vestido con un abrigo oscuro y un sombrero elegante que parecía sacado de otra época. Su presencia imponía sin necesidad de palabras. No había prisa en su paso, pero tampoco duda. Caminó directo al mostrador, y Ana sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba ante un cliente común. Él pidió ayuda para elegir un regalo. Su voz era profunda y pausada, pero había un tono que capturó toda la atención de Ana, como si en cada palabra se escondiera un mensaje secreto. Mientras hablaba, sus ojos no se detenían en las joyas ni en las cajas relucientes de la tienda, sino que se posaban en Ana con una intensidad difícil de explicar. No era la mirada de un comprador, sino la de alguien que buscaba algo más. Ana sintió una mezcla extraña: curiosidad, nervios y algo parecido al miedo. No podía apartar la vista de aquel hombre que parecía estar evaluándola, no solo para venderle algo, sino para descubrir quién era ella realmente. Por un momento, el ruido del tráfico, las voces de otros clientes y la música de fondo desaparecieron. Solo existían ellos dos, en una burbuja silenciosa. Con cuidado, ella tomó una caja con un collar sencillo pero elegante y se la mostró. Él sonrió levemente y dijo que aquello sería perfecto. Sin embargo, Ana notó que sus manos temblaban ligeramente. Había algo en aquel hombre que parecía frágil, como si escondiera un peso invisible que lo hacía diferente a todos los demás. Mientras él sacaba su cartera para pagar, Ana se permitió robar una última mirada. Afuera, la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, y de repente un sonido rompió la tranquilidad. Un motor potente y lento que se acercaba. Miró hacia la puerta y vio, a través del cristal, una limusina negra que esperaba pacientemente en la calle. Su sorpresa creció. ¿Quién era ese hombre con una limusina tan lujosa, parado justo frente a ella en una pequeña boutique? Cuando Ana volvió la mirada hacia él, el hombre ya la estaba observando otra vez. Pero esta vez su expresión había cambiado. Había un brillo diferente en sus ojos, una mezcla de determinación y algo que parecía pedirle confianza. Sin decir palabra, extendió la mano para tocar suavemente el brazo de Ana, un gesto inesperado que la dejó paralizada. Ella no sabía qué hacer. La tienda entera parecía contener la respiración. Los otros empleados los miraban en silencio, sin atreverse a intervenir. Ana sintió que ese simple contacto era el comienzo de algo que no podría controlar. ¿Qué pasaría si aceptaba seguir al hombre que acababa de detener su limusina solo para quedarse unos segundos más con ella? Por primera vez en mucho tiempo, Ana tuvo la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No solo había conocido a un cliente elegante. Había encontrado una puerta abierta a un mundo desconocido, misterioso y lleno de posibilidades. Y aunque no sabía qué esperaba al otro lado, decidió que tenía que descubrirlo. Ana sintió como el roce del brazo del hombre era firme, pero no invasivo. Una mezcla de sorpresa y desconcierto la invadió. No estaba acostumbrada a que un cliente se mostrara tan cercano, menos aún alguien que parecía salido de otra época, con esa elegancia y misterio que lo envolvía como una sombra. Sin embargo, no pudo apartar la mirada de sus ojos oscuros, intensos, que parecían esconder historias que ella solo podía imaginar. Él habló con voz suave, apenas un susurro, pero con una claridad que la obligó a prestar atención. No quería irme sin antes hablar contigo, dijo, y por un instante, la boutique pareció perder la prisa habitual, como si el tiempo se ralentizara solo para ellos dos.
Ana no sabía qué responder, sus palabras se quedaron atrapadas en la garganta, y lo único que pudo hacer fue mirarlo fijamente, esperando entender el motivo de aquel inesperado acercamiento. El hombre se presentó como Sebastián. Su nombre, simple y directo, parecía un eco que resonaba con una fuerza desconocida para Ana. Él le explicó que no era un cliente cualquiera, que la limusina, el abrigo caro y esa vida aparentemente distante eran solo una fachada para proteger algo mucho más delicado, un secreto que había mantenido oculto durante años. Pero ese secreto, dijo, necesitaba compartirlo con alguien de confianza, alguien como Ana. Ella sentía que cada palabra abría una puerta a un mundo del que nunca había formado parte. Sebastián hablaba de viajes, de decisiones difíciles y de personas que había perdido en el camino. Pero lo que más le llamó la atención fue la manera en que la miraba, como si ella fuera la única persona capaz de entenderlo sin necesidad de explicaciones largas. Mientras él hablaba, Ana notó un leve temblor en sus manos. No era el hombre seguro que había visto al principio, sino alguien vulnerable, quizás cansado de cargar con una vida que no había elegido por completo. Ella, por su parte, sentía como una mezcla de empatía y miedo crecía dentro de ella. No sabía si debía confiar, si debía alejarse, pero algo en su corazón le decía que debía escuchar. Sebastián le pidió que no lo juzgara antes de conocer su historia completa. Le habló de errores, de oportunidades perdidas y de cómo la soledad podía pesar más que cualquier riqueza. Ana comenzó a comprender que aquel encuentro no era casualidad, que había llegado a su boutique por una razón que ninguno de los dos entendía del todo aún. De repente, la puerta de la boutique se abrió y entró una cliente más, rompiendo momentáneamente la tensión. Los empleados intercambiaron miradas rápidas, conscientes de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Sebastián soltó suavemente el brazo de Ana y se dirigió a pagar el regalo, pero sus ojos no dejaron de buscarla, como si quisieran asegurarse de que ella todavía estaba allí, dispuesta a escuchar. Ana sintió que su vida estaba dividida en dos, antes de Sebastián y después de Sebastián. No podía explicar por qué, pero la sensación de que algo importante estaba por venir la envolvía por completo. Mientras él salía lentamente de la boutique, se detuvo un momento, la miró fijamente y dijo: «Mañana vendré por ti. Quiero que veas el mundo que no conoces». Ella se quedó inmóvil, sin poder decidir si eso era una invitación o una advertencia. La limusina esperaba afuera, silenciosa, como un gigante dormido listo para despertar en cualquier momento. Ana no sabía qué pensar, pero por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando la puerta se cerró tras Sebastián, Ana sintió que el aire en la boutique se había vuelto más pesado. Las miradas de sus compañeros de trabajo se posaron en ella, llenas de preguntas sin responder. Ella solo pudo sonreír débilmente, como si quisiera decir que estaba preparada para lo que viniera, aunque aún no sabía qué era ese algo. Mientras limpiaba lentamente el mostrador, Ana pensaba en el hombre que acababa de irse. ¿Quién era realmente Sebastián? ¿Y qué quería de ella? Las preguntas se amontonaban, pero en el fondo sabía que no podía dar marcha atrás. Algo dentro de ella le decía que aquel encuentro no había sido casual, que era el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Ana no pudo dormir aquella noche. La promesa de Sebastián resonaba en su mente una y otra vez. «Mañana vendré por ti. Quiero que veas el mundo que no conoces». Esas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan cargadas de misterio, habían encendido una llama de inquietud y esperanza que no podía apagar. Se preguntaba quién era realmente ese hombre que había irrumpido en su vida con tanta fuerza y delicadeza. Al despertar, el día parecía igual que todos los demás. Sin embargo, para Ana todo había cambiado. Mientras se preparaba para ir a la boutique, cada sonido, cada sombra,
Cada rayo de luz parecía esconder un mensaje que solo ella podía descifrar. Su corazón latía más rápido de lo normal, y una mezcla de miedo y curiosidad la impulsaba a enfrentar lo que viniera. Llegó temprano a la tienda. Sus compañeros la miraron con una mezcla de sorpresa y expectación, aunque nadie se atrevió a preguntar directamente. Ana evitó hablar mucho, como si quisiera guardar en secreto ese extraño encuentro que la tenía tan alterada. La rutina comenzó a desplegarse lentamente, pero su mente estaba lejos, repasando una y otra vez los gestos, las palabras y la mirada de Sebastián. Pasaron las horas y la tienda se llenó de clientes habituales. Ana intentaba concentrarse en atender, pero su atención se dispersaba constantemente hacia la puerta, esperando, quizás sin quererlo, que él apareciera. La campanilla sonó varias veces, y cada vez que alguien entraba, ella sentía una punzada de decepción al ver que no era él. Finalmente, cuando el sol comenzaba a bajar y la luz dorada bañaba las vitrinas, la puerta se abrió de nuevo. Ana sintió que su corazón se detenía por un segundo. Era él, Sebastián, con el mismo abrigo elegante, la mirada profunda y la calma que parecía desafiar el tiempo. Sin prisa, se acercó a ella y le ofreció una sonrisa que mezclaba confianza y misterio. «No te he traído solo para mostrarte regalos», dijo con voz pausada. «Hay cosas que no se compran ni se venden, cosas que solo se entienden cuando se viven». Ana sintió que sus palabras tenían un peso diferente, un significado que iba más allá de lo evidente. Sebastián sacó una pequeña caja de su abrigo y se la entregó. Ana la abrió lentamente y encontró dentro una llave antigua, de metal oscuro y delicadamente trabajada. No había explicación, solo una invitación silenciosa. «Esta llave abre una puerta que pocos han visto», dijo Sebastián. «Si decides venir conmigo, te llevaré a ese lugar». La tienda parecía más silenciosa que nunca. Ana no sabía qué pensar. ¿Era una trampa? ¿Una aventura? ¿O simplemente el inicio de un cambio que llevaba tiempo esperando sin saberlo? Miró la llave en su mano y sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Sebastián la invitó a salir. Afuera, la limusina esperaba pacientemente, como un gigante silencioso listo para llevarlos a un destino desconocido. Ana respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que tenía delante. Sabía que aceptar significaba dejar atrás todo lo conocido, pero también descubrir un mundo que solo había imaginado en sueños. Subieron a la limusina, y mientras las puertas se cerraban, Ana vio cómo la boutique, sus compañeros y su vida cotidiana quedaban atrás. El motor arrancó suavemente, y el vehículo comenzó a avanzar, llevándola hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. Durante el camino, Sebastián no habló mucho. Su silencio era cómodo, como si ambos compartieran un entendimiento sin necesidad de palabras. Ana observaba por la ventana cómo la ciudad se alejaba, mientras una mezcla de miedo, emoción y curiosidad crecía en su interior. Finalmente, la limusina se detuvo frente a una enorme puerta de hierro forjado. Sebastián bajó y abrió la puerta con la llave que le había entregado. Ana sintió que entraba en un mundo diferente, uno lleno de secretos y posibilidades que apenas comenzaban a revelarse. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Y aunque no podía imaginar todo lo que estaba por venir, estaba dispuesta a descubrirlo. Porque a veces, para encontrar la verdad, hay que abrir puertas que nadie más se atreve a tocar. La puerta de hierro se cerró detrás de Ana con un sonido seco y definitivo. Al otro lado, la oscuridad parecía envolver todo, pero Sebastián encendió una lámpara antigua que proyectó sombras danzantes en las paredes de piedra. El lugar era una mansión antigua, llena de rincones misteriosos, cuadros que parecían vigilar cada movimiento, y un silencio que se sentía vivo, casi tangible. Ana respiró hondo, tratando de controlar el nerviosismo que la invadía.
¿Dónde estamos?, preguntó con voz temblorosa. Sebastián sonrió, pero no respondió inmediatamente. En cambio, la condujo por un pasillo largo y estrecho, mientras le explicaba que ese lugar había sido heredado por su familia hacía generaciones y que guardaba muchos secretos, algunos que él mismo aún estaba descubriendo. Cada paso que daban parecía resonar con ecos de historias antiguas, de decisiones difíciles y de secretos que el tiempo no había logrado borrar. Ana comenzó a entender que ese mundo que Sebastián le había prometido no era solo un lugar físico, sino también un viaje al pasado y a la verdad oculta tras la apariencia. Llegaron a una sala iluminada por una gran ventana, desde donde se veía el atardecer teñir el cielo de tonos anaranjados y violetas. Sebastián se sentó y la invitó a hacer lo mismo. La atmósfera estaba cargada de una tensión silenciosa, como si esperaran que algo importante sucediera. Sé que esto es mucho para asimilar, dijo Sebastián, pero necesito que confíes en mí. Hay cosas que no puedo explicar de inmediato, pero te prometo que todo tiene un propósito. Ana lo miró fijamente, intentando encontrar en sus palabras una verdad que la convenciera. Él comenzó a contarle fragmentos de su vida, la presión de una familia poderosa, los sacrificios que había tenido que hacer, y la carga de un legado que no había pedido. Habló de amores perdidos, de traiciones y de la soledad que sentía a pesar de todo el lujo que lo rodeaba. Mientras escuchaba, Ana sentía que empezaba a conocer a un hombre más humano de lo que parecía en la boutique. No era solo un cliente elegante, era alguien que luchaba con sus propios fantasmas, igual que ella, aunque de una manera diferente. De repente, Sebastián se levantó y fue hacia una vieja caja de madera. La abrió con cuidado y sacó una serie de cartas envejecidas, atadas con una cinta gastada. Estas cartas, explicó, son de mi bisabuelo. Hablan de un amor prohibido y de secretos que podrían cambiarlo todo. Ana tomó una de las cartas y comenzó a leer en voz baja. Las palabras hablaban de una mujer misteriosa, de encuentros furtivos y de promesas hechas en la oscuridad. Era como si esa historia se entrelazara con la que ahora ella estaba viviendo. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero en aquella sala parecía haberse detenido. Ana comprendió que había llegado mucho más lejos de lo que esperaba, y que la decisión de acompañar a Sebastián la había llevado a un territorio desconocido, lleno de riesgos y también de posibilidades. Sebastián le pidió que guardara las cartas con cuidado. Mañana, dijo, te mostraré el lugar donde todo comenzó. Ana no sabía qué esperar, pero algo dentro de ella le decía que estaba dispuesta a enfrentarlo. La noche avanzaba y la mansión parecía cobrar vida con sus secretos susurrados en las paredes. Ana se dio cuenta de que había dejado atrás la seguridad de su rutina para adentrarse en un mundo de misterios que apenas comenzaba a entender. Cuando finalmente se retiró a una habitación sencilla pero acogedora, no pudo evitar pensar en lo que le esperaba. La llave, las cartas, la mansión, todo parecía formar parte de un rompecabezas que estaba destinada a resolver. Antes de dormir, miró por la ventana y vio la limusina esperando silenciosa en la entrada. Sabía que al día siguiente nada sería igual. El pasado y el presente estaban a punto de chocar, y ella estaba en el centro de esa tormenta. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Ana cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño profundo, sin saber que la aventura que había comenzado apenas estaba tomando forma. El amanecer trajo consigo una luz tenue que entraba por la ventana de la habitación donde Ana descansaba. El sueño que había tenido estaba lleno de imágenes confusas, voces susurrantes, puertas que se abrían y cerraban, y una sensación constante de que algo importante la esperaba más allá de aquel lugar. Al despertar, sintió que no podía retrasar más el momento de descubrir la verdad que Sebastián había prometido. Bajó las escaleras de la mansión y encontró a Sebastián esperándola en el salón principal, con una expresión que mezclaba nervios y determinación.
Sin decir mucho, él le entregó un mapa antiguo, con marcas y anotaciones que parecían guiar hacia un lugar secreto. «Hoy te mostraré donde todo comenzó», dijo con voz firme. Ana tomó el mapa con cuidado, como si sostuviera en sus manos la llave para desentrañar un misterio que la había atrapado desde el primer momento. Salieron de la mansión y la limusina los esperaba, silenciosa y lista para llevarlos. Durante el trayecto, el aire estaba cargado de expectativa. Ana miraba por la ventana, observando cómo la ciudad se iba quedando atrás, reemplazada poco a poco por paisajes de árboles altos y caminos solitarios. La limusina avanzaba por una carretera que parecía perdida en el tiempo, mientras Sebastián permanecía en silencio, como si estuviera preparando su mente para lo que estaba a punto de revelar. Finalmente, llegaron a un antiguo caserío, casi olvidado por el mundo. Las paredes de piedra y la madera envejecida contaban historias que se mezclaban con el viento que soplaba suave. Sebastián bajó y Ana lo siguió, sintiendo como cada paso la acercaba más a una verdad que podía cambiarlo todo. Entraron al caserío, que estaba cubierto por el polvo de los años y el abandono. En el interior, la luz entraba apenas por las ventanas rotas, iluminando muebles cubiertos con sábanas blancas y objetos que parecían detenidos en el tiempo. Sebastián comenzó a contar la historia que aquel lugar guardaba, una historia de amor y pérdida, de decisiones que habían marcado a su familia por generaciones. Mientras escuchaba, Ana sintió que estaba viajando a través de los recuerdos, como si las paredes mismas susurraran secretos olvidados. Sebastián le habló de su bisabuelo, un hombre que había amado a una mujer que no podía tener, y de cómo esa relación prohibida había dejado cicatrices profundas en su linaje. De repente, Sebastián la llevó a un cuarto pequeño donde descansaban viejas fotografías y cartas. Ana las examinó con detenimiento, descubriendo rostros y nombres que parecían cobrar vida en aquel silencio. Entre ellas, encontró una fotografía de una mujer con una sonrisa triste, que miraba directamente al alma. Sebastián explicó que esa mujer era el amor perdido de su bisabuelo, y que su historia había sido silenciada por miedo y conveniencias. La emoción se apoderó de Ana. No solo estaba frente a un misterio familiar, sino también frente a una historia humana, llena de sentimientos que trascendían el tiempo. Comprendió que Sebastián no solo la había traído allí para mostrarle el pasado, sino para hacerla parte de él, para compartir la carga y la esperanza que aún vivían en esas paredes. Mientras la tarde avanzaba, Ana y Sebastián recorrieron cada rincón del caserío, sintiendo como el pasado y el presente se entrelazaban. La llave que ella llevaba en el bolsillo parecía cobrar un nuevo significado, como si fuera el símbolo de una conexión que los unía más allá de lo visible. Antes de regresar a la mansión, Sebastián le tomó la mano y le dijo: «Este lugar es solo el comienzo. Hay más que descubrir, y quiero que lo hagamos juntos». Ana sintió una mezcla de miedo y valentía, sabiendo que estaba dando un paso hacia lo desconocido, pero también hacia algo que podría darle sentido a su vida. El camino de regreso fue silencioso, pero cargado de pensamientos y emociones. Ana miraba el mapa que Sebastián le había dado y se preguntaba qué otras sorpresas y secretos los esperaban en esa historia que acababa de comenzar a descubrir. Cuando llegaron a la mansión, la noche ya había caído, y la casa parecía respirar con un aire diferente, como si también ella estuviera esperando. Ana se preparó para lo que vendría, consciente de que cada paso la acercaba más a una verdad que cambiaría su vida para siempre. La noche en la mansión era profunda, pero Ana no podía conciliar el sueño. La mente le daba vueltas con todo lo que había descubierto ese día y con lo que Sebastián le había prometido. La llave, el caserío abandonado, las cartas, y esa historia de amor prohibido que parecía haberse impregnado en cada rincón del lugar. Sentía que estaba atrapada en una red de secretos que apenas comenzaba a desentrañar, y que su vida había dado un giro inesperado. Al amanecer,
Sebastián la despertó con un café y una invitación que sonaba como una promesa. Hoy verás algo que cambiará todo lo que crees saber. Ana aceptó sin dudar, aunque un nudo de ansiedad le apretaba el pecho. Sabía que estaba en el borde de algo importante, y no podía echarse atrás. Salieron juntos y caminaron hacia el jardín trasero de la mansión, un espacio que Ana apenas había explorado. Sebastián la condujo hacia un pequeño cobertizo cubierto por hiedra y musgo, casi invisible entre los árboles. Aquí es donde guardamos lo más valioso, dijo él, mientras abría la puerta con cuidado. Dentro, la luz era escasa, pero suficiente para revelar una serie de objetos cuidadosamente almacenados: cofres antiguos, baúles y documentos enrollados con cintas de seda. Sebastián sacó uno de los cofres y lo abrió lentamente, revelando un conjunto de objetos que parecían salidos de otro tiempo: joyas, relojes y una serie de objetos personales que pertenecieron a su bisabuelo. Ana tocó con delicadeza una medalla antigua, grabada con un símbolo que no reconocía, pero que le resultaba familiar por alguna razón que no podía explicar. Sebastián explicó que ese símbolo representaba un pacto secreto entre familias, un compromiso que debía mantenerse en silencio para proteger algo mucho más grande que ellos mismos. Mientras hablaban, Ana comenzó a sentir que estaba siendo parte de un juego complejo, lleno de alianzas ocultas y traiciones disfrazadas de lealtad. Sebastián le contó cómo su familia había sido parte de una red de poder y misterio que abarcaba generaciones, y que ese legado era tanto una bendición como una maldición. De repente, un ruido fuera del cobertizo los hizo detenerse. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Sebastián abrió la puerta con rapidez y miró hacia el jardín, pero no había nadie. Sin embargo, ambos sabían que no estaban solos. La sensación de estar siendo observados se volvió palpable, y una sombra de peligro comenzó a filtrarse en la atmósfera. Sebastián tomó la mano de Ana y la llevó rápidamente hacia la mansión. No podemos bajar la guardia, dijo con seriedad. Hay quienes no quieren que esta historia salga a la luz. Ana asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. De regreso en el interior, Sebastián le mostró una habitación secreta detrás de una estantería. Allí, en un escritorio antiguo, descansaba un diario que perteneció a su bisabuelo. Esto es lo que realmente nos ayudará a entender todo, explicó. Ana comenzó a leer las primeras páginas y se encontró con relatos de decisiones difíciles, amores prohibidos y conspiraciones que se extendían más allá de lo que imaginaba. Cada palabra la atrapaba más, y sentía que estaba siendo testigo de una historia que desafiaba el tiempo y las convenciones. Sebastián la miraba con una mezcla de esperanza y miedo, consciente de que el pasado y el presente estaban a punto de chocar. Mientras avanzaban en la lectura, Ana notó un patrón en las páginas, referencias a lugares secretos, nombres cifrados, y eventos que parecían estar conectados con la llave que ella tenía. Todo encajaba en un rompecabezas que solo juntos podrían resolver. La noche se hizo más profunda, y el silencio de la mansión se volvió aún más intenso. Ana sintió que había cruzado un umbral del que no podía regresar, pero no quería hacerlo. Estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, porque sabía que esa historia era más que un misterio. Era la clave para entender quiénes eran realmente. Con el diario en las manos y la mente llena de preguntas, Ana se preparó para seguir descubriendo los secretos que Sebastián había guardado por tanto tiempo. Sabía que el camino no sería fácil, pero también que nunca había estado tan viva. Ana pasó las siguientes horas sumergida en la lectura del diario. Cada palabra la llevaba más profundo en la historia de la familia de Sebastián. Descubrió relatos de pactos secretos, alianzas peligrosas y amores imposibles que se habían mantenido ocultos durante generaciones. El bisabuelo de Sebastián no solo había vivido una historia de amor prohibido, sino que también había tenido que enfrentar enemigos invisibles,
aquellos que buscaban destruir el legado familiar. Mientras Ana leía, Sebastián observaba en silencio, consciente de que por primera vez alguien más estaba compartiendo la carga que él había llevado solo durante tanto tiempo. Había miedo en sus ojos, pero también una esperanza tímida, como si la presencia de Ana pudiera cambiar el rumbo de todo. De repente, Ana encontró una entrada en el diario que hizo que su corazón se acelerara. Hablaba de un encuentro clandestino entre el bisabuelo y una persona desconocida, en un lugar llamado El Refugio. Según el texto, ese lugar era clave para comprender todo el entramado de secretos y traiciones. Sin dudarlo, Ana miró a Sebastián y preguntó, ¿dónde está ese lugar? Sebastián asintió lentamente y sacó otro mapa, esta vez mucho más detallado y antiguo. El refugio está en las afueras de la ciudad, escondido en un bosque. Es un sitio que nadie ha visitado en décadas, pero que guarda las respuestas que necesitamos. Ana sintió una mezcla de emoción y nervios. La aventura estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. Decidieron partir esa misma noche. Prepararon todo con rapidez, conscientes de que el tiempo no estaba de su lado. La oscuridad los envolvía mientras la limusina se alejaba de la mansión, llevándolos hacia lo desconocido. Ana miraba el mapa con atención, tratando de memorizar cada detalle para no perderse en el bosque. Al llegar a la entrada del bosque, el ambiente cambió radicalmente. El aire era frío y húmedo, y el silencio solo era interrumpido por el crujir de las hojas bajo sus pies. Sebastián caminaba con seguridad, como si hubiera estado allí muchas veces antes, mientras Ana lo seguía, intentando no dejarse vencer por el miedo que amenazaba con apoderarse de ella. Después de un rato, llegaron a una pequeña construcción oculta entre los árboles, cubierta de musgo y enredaderas. La puerta estaba cerrada, pero Sebastián sacó la llave que Ana llevaba y la introdujo en la cerradura. Con un giro lento y cuidadoso, la puerta se abrió, revelando un interior oscuro y polvoriento. Entraron y Ana sintió una mezcla de fascinación y temor. El refugio estaba lleno de objetos antiguos, documentos y símbolos que hablaban de un pasado secreto y peligroso. Sebastián comenzó a buscar entre los papeles, mientras Ana exploraba los rincones con la luz de su teléfono. De repente, Ana encontró un cofre pequeño, decorado con los mismos símbolos que había visto en la medalla del cobertizo. Lo abrió con cuidado y descubrió dentro una serie de documentos que detallaban un complot contra la familia de Sebastián, un plan para robar su fortuna y destruir su nombre. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y la gravedad de la situación se hizo clara. Mientras Ana leía en voz alta, Sebastián la miraba con ojos llenos de preocupación. Esto explica por qué hemos sido vigilados, porque hay quienes quieren detenernos. Ana asintió, consciente de que su vida estaba ahora en peligro, pero también de que había encontrado un propósito más grande que ella misma. Decidieron que debían regresar a la mansión y planear su próximo paso. La noche parecía haberse vuelto aún más oscura, pero dentro de Ana había una luz que no se apagaría. Sabía que juntos podrían enfrentar lo que viniera, porque ahora compartían un secreto que los unía para siempre. De regreso en la mansión, Ana y Sebastián sintieron el peso de la noche y de los secretos que habían descubierto. Sabían que no podían confiar en nadie más. La traición estaba cerca, y el peligro acechaba en cada sombra. Ana cerró la puerta principal con firmeza y miró a Sebastián a los ojos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, sabiendo que no había vuelta atrás. Sebastián respiró profundo y le contó su plan. Iban a reunir todas las pruebas que tenían, los documentos, las cartas y el diario, y llevarlos a un investigador privado de confianza, alguien que pudiera ayudarles a destapar la verdad sin poner en riesgo a su familia. Ana asintió, consciente de que cada paso que daban los acercaba más a un enfrentamiento inevitable. Pasaron las horas revisando cada detalle,
organizando la información con cuidado. La tensión era palpable, pero también había una determinación que los mantenía firmes. Ana sentía que estaba participando en algo mucho más grande que ella misma, y eso la llenaba de una fuerza nueva. Cuando el reloj marcó la medianoche, Sebastián recibió una llamada que heló la sangre de Ana. Una voz desconocida le advirtió que se detuvieran, que el siguiente paso podría ser peligroso para ambos. Sebastián colgó y miró a Ana con seriedad. No podemos retroceder ahora. La verdad debe salir a la luz, aunque eso signifique enfrentar lo peor. Al día siguiente, con el investigador privado, comenzaron a planear cómo revelar la conspiración que había estado enterrada durante décadas. Ana participaba activamente, aportando cada detalle, cada prueba. La historia que había empezado con una simple visita a una boutique se había transformado en una lucha por justicia y verdad. Pero justo cuando parecía que tenían todo bajo control, recibieron una amenaza directa. Un paquete anónimo llegó a la mansión con fotos de Ana y Sebastián siendo observados, mensajes que les advertían que se detuvieran o sufrirían las consecuencias. El miedo se mezcló con la adrenalina, y ambos comprendieron que estaban en una carrera contrarreloj. Con valentía, Ana decidió que debía enfrentarse a sus miedos. Sabía que había encontrado en Sebastián algo más que un aliado. Había encontrado a alguien con quien compartir su vida, sus secretos y su lucha. Juntos, se prepararon para desenmascarar a los enemigos ocultos y proteger el legado que ahora era suyo. El día del enfrentamiento llegó. Con el investigador y algunos aliados de confianza, organizaron una reunión en la mansión, invitando a quienes sospechaban estaban detrás de la conspiración. La tensión en el ambiente era insoportable. Ana sentía como cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Una por una, las piezas comenzaron a caer. Los rostros que habían estado ocultos salieron a la luz, las mentiras fueron expuestas, y la verdad empezó a abrirse camino entre la oscuridad. Ana y Sebastián observaron cómo la justicia comenzaba a prevalecer, pero también supieron que ese triunfo no sería sin consecuencias. Cuando todo terminó, la mansión recuperó su calma, y Ana pudo finalmente respirar. Miró a Sebastián y sonrió, sintiendo que había encontrado no solo un misterio resuelto, sino una nueva esperanza y un futuro por construir. Mientras la limusina los esperaba para llevarlos de regreso a la ciudad, Ana comprendió que aquella aventura había cambiado su vida para siempre. Ya no era solo la joven que atendía en una boutique, sino una mujer fuerte, valiente, y lista para enfrentar lo que viniera. El pasado había sido oscuro, lleno de secretos y peligros, pero el futuro brillaba con la luz de la verdad y el amor. Ana y Sebastián estaban unidos, no solo por la historia que compartían, sino por la promesa de un mañana diferente.